Bienvenidos hoy, 9 de mayo, al podcast 452. El mindfulness, la meditación, no es un parche, es una actitud. Bienvenidos de nuevo a Meditación Online y Mindfulness, producido por pcardenas.com, el podcast donde hablaremos de técnicas, prácticas, noticias, dudas y todo lo relacionado con ello. Si tienes alguna duda, en pcardenas.com/contactar podéis hacérmela. O en el nuevo canal de Telegram que se llama Meditación Online y Mindfulness, para quizás poder facilitar allí ejercicios, prácticas, respuestas a vuestras dudas y tal vez avisar de vez en cuando si se hace una charla o taller para meditar, contestar preguntas o lo que surja. Bueno, el tema de hoy es el mindfulness, la meditación, no es un parche, es una actitud. Hoy hablaremos que a veces, no todos, pero a veces, tendemos a empezar esta práctica de meditación o de mindfulness como solución a algo que nos pasa, que queremos cambiar porque nos hace daño. Y lo que hacemos es que solo nos sentamos a meditar y luego, durante el resto del día, no aplicamos ningún ejercicio más, esperando que esa práctica de estar sentado, ese que lo llamo parche por decirlo de alguna manera, nos solucione nuestra forma de ser. Una analogía con esto sería como esperar beber un vaso de agua por la mañana y que esa cantidad de agua nos calme durante todo el día la sed. Evidentemente, siempre es mejor, para mejorar el estado de bienestar, realizar prácticas de meditación que no practicarlas. Pero los beneficios son directamente proporcional a la intención general que le das a entrenar esa actitud de mindfulness durante todo el día y el tiempo que le dedicas a ello. Quizá el podcast 69, el poder de la intención de la práctica en el día a día, que ya ha llovido desde ese podcast, no sé si son 3 o 4 años, puede ampliar un poquito eso de intención en la práctica, por si queréis ampliar esa información. Entonces, tu forma de ser, las reacciones que te ocurren, las preocupaciones, estrés, ansiedad, etc., no cambiará con media hora al día. La forma de ser, cómo nos comportamos, hay que ir formándola en cada momento del día. Al menos intentarlo. Sé que muchas veces se nos olvidará esa intención de practicarlo en ese preciso momento y que no siempre, aunque nos acordemos, podremos hacer esta práctica porque precisamente en ese instante nos encontramos en una situación que no nos permite llevar a cabo esa intención, o sea, esa práctica. Pero en la medida de lo posible deberíamos intentarlo. A veces es bueno recordar que la práctica sentado de la meditación es para entrenar a la mente a qué o cómo debe gestionar la manera mental y emocional ante una respuesta, ante una circunstancia de tu día a día. Y que estas respuestas son las que cambian tu forma de actuar frente a ella para las próximas veces. Aunque todo esto lleva su tiempo. Y, como hemos comentado, si nuestra actitud, estado de ánimo, es la suma de cómo actuamos, respondemos ante lo que nos pasa en el día a día, lo lógico para cambiar esa actitud es ir cambiando esos pensamientos, esas respuestas, esas reacciones a las circunstancias que se dan en tu día a día, con las técnicas que hemos aprendido en la práctica de meditación sentado. Pero en medidas generales, el hecho de permanecer atento a realizar esa intención de práctica o actitud mindfulness para cambiar ciertas respuestas del día beneficiará más que solo la media hora de meditación sentado, que se quedará como un parche o algo a media. Para que se entienda un poco con esto, es lo que quiero decir que es un parche. Evidentemente, como siempre digo, más vale media hora o 5 minutos que nada. Es como todo. En el deporte, más vale salir a andar media hora que no hacerlo. Pero si sales a correr y también haces ejercicio para mejorar otras partes del cuerpo, el cambio será más a nivel global y se producirán cambios en menor tiempo que si solo andas media hora. Pero siempre será mejor andar esa media hora que no andarla. La cosa es que no intentemos solo
esa práctica diaria de X minutos durante el día y no volver a realizar ningún tipo de práctica hasta el siguiente día. Y con esto esperar grandes cambios. Lo que quiero que se entienda aquí es que tu forma de ser, de cómo eres, es la suma de cómo respondes a lo ocurrido durante todo el día. Por lo tanto, para cambiar eso, hay que trabajarlo durante todo el día. Al menos intentarlo. Al menos acostumbrar a nuestra mente a estar más perceptivo, por decirlo de alguna manera, atento, sensible a cómo respondemos a las circunstancias para gestionarlas. Puede pasar que a veces algunos puedan llegar a pensar que la meditación, el mindfulness, no le funciona porque piensa que no termina cambiando su forma de responder ante las circunstancias o no terminan de generar ese bienestar que esperan. Y todo esto a pesar de dedicarle X minutos cada día a una sola práctica de meditación. Si es el caso, sería bueno que ampliara esa práctica en ejercicio de intención diaria a observar y gestionar tus pensamientos, sensaciones, respuestas o reacciones a las circunstancias que ocurren en tu día. Y ahí aplique esta técnica de meditación. Resumiendo, no esperemos un cambio de actitud o de forma de ser solo meditando por X minutos al día. Que sí, que es bueno, pero pongámosle también un poquito de intención. La práctica de meditación es para llevarlo entrenado al meditar en tus respuestas o reacciones de tu día a día. La práctica de meditación entrena a la mente a saber cómo gestionar mental y emocionalmente lo que ocurre. La actitud nuestra, como somos, es la suma de cómo respondemos a las circunstancias del día a día. Así que cambiar de actitud, pensamiento, creencia, etc. Para eso hay que cambiar las respuestas diarias. Ahí es donde actúa lo entrenado en la meditación. Bueno, gracias por vuestro tiempo. Gracias por vuestro apoyo en iTunes con las 5 estrellas y la reseña. Y con las estrellas, apoyo, comentario en Spotify e iVoox. Muchas gracias.